todos ustedes, gracias por este recibimiento. Gracias, presidenta, gracias, presidente, por la oportunidad de estar aquí. Miren, la verdad es que no es solamente el discurso. Si queremos que crezca la ciudad, daban un dato hace un momento, pero no se dio el dato completo. La ciudad sí es la que más aporta al Producto Interno Bruto, pero es la que menos ha crecido. Ha crecido más Oaxaca, ha crecido más Chiapas que la Ciudad de México. Y eso tiene que ver porque se frenó la inversión. No estoy diciendo absolutamente nada que no esté sustentado. Y por supuesto, tiene que ver con que se frenó debido de las decisiones que se tomaron en el gobierno. No es porque ustedes hayan dicho, bueno, pues nos retiramos, con permiso, vamos a buscar otros horizontes, sino hay muchas cosas que tienen que ver con ese crecimiento. Y déjenme poner un poco de contexto y después contestar estas 6 preguntas. Y voy a hacer referencia, más allá de mi presentación, a su presentación, porque me parece que lo que a ustedes también les inquieta y les interesa es conocer cuál es mi postura sobre algunos de estos temas. Ayúdenme, por favor. No sé quién tenga la pregunta. Adelante. Adelante, por favor. No sé, alguien trae el micrófono en la presentación. Miren, el nearshoring es una oportunidad real, pero les voy a decir qué pasa. Todo el mundo habla de él, todo el mundo. Lo ves en los debates, lo ves en los programas de análisis. Además, que esto no es por arte de magia. Nosotros tenemos una gran oportunidad siempre y cuando cumplamos con 2 requisitos fundamentalmente. Porque es lo que están pidiendo muchas de las industrias que quieren venir a la Ciudad de México: certeza jurídica y seguridad. Es decir, que no los extorsionen, puedan poner una industria, que puedan activarse y precisamente que puedan generar ese empleo y que no termine esto siendo algo que ponga en riesgo su inversión. Por eso la Ciudad de México no ha sido un detonante en ese sentido, porque no ha cumplido con 2 sencillos requisitos. Adelante, por favor. Yo se los digo, no ha sido una prioridad la inversión. Y les voy a decir por qué no ha sido una prioridad. Porque hablaban del Instituto de Planeación. Yo fui diputado constituyente. Nosotros lo creamos con una visión de hacer prácticamente una ciudad a 20, 30 años. Hoy en día no tiene titular. Hoy en día, en 6 años, no pudieron sacar un documento serio con visión de futuro de la ciudad. Y el que iban a sacar, lo echaron para abajo, y después se iban a echar uno en, creo que 2 meses, sin haber consultado a los pueblos y a los barrios originarios, sin haber hecho, en algunos casos, otro tipo de consultas. Entonces, al final, sí es un tema de voluntad. Por supuesto que pasa porque no está en su prioridad. Está en sus prioridades otras cosas, porque cuando quieren la sacan. Pero esta no era una prioridad, no era una prioridad darle esa autonomía financiera al Instituto de Planeación. Porque entonces, ¿qué pasa? Pierden el control. Cuando pierden el control de las instituciones, a ellos no les gustan las instituciones autónomas. Yo creo que el Instituto de Planeación tiene que tener esa autonomía técnica y financiera y sobre todo estabilidad en el nombramiento para que trascienda a los sexenios. Si no, va a acabar siendo empleado del jefe de gobierno. Y eso ya vimos en qué acabó. Es una ciudad, fíjense, la actualización de los planes de desarrollo urbano, 2005. Ni la ciudad es del 2005, ni tenemos las necesidades del 2005. Pero ¿qué ha estado pasando? Todos estos instrumentos se los han terminado dejando o dando
a quienes pues, de una u otra manera no pueden contradecir, en ese caso, a quien encabeza la jefatura de gobierno. Entonces, decían también de la pandemia, pues más de 32.500 familias cerraron sus negocios. Punto. Y no hubo un solo programa, un solo programa. Nosotros hicimos uno que se llamó Salario Solidario, que pagamos una parte del salario para que la gente no la corriera en las empresas. No hubo un solo programa para detener, para contener precisamente los despidos masivos, y obviamente muchos negocios, incluida la industria de la construcción, tuvieron prácticamente que bajar cortina. Adelante, por favor. ¿Qué vemos nosotros? Y aquí probablemente vaya yo a aprovechar un poco lo de la presentación y un poco de las preguntas. Hablaban de la tramitología. ¿Qué pasa en la ciudad? Tú tienes que ir a CEDUBI, porque sin ese certificado no puedes mover un ladrillo. Tienes que ir al sistema de aguas, tienes que ir a la SEDEMA, después tienes que pasar por la alcaldía, después tienes que ir al Instituto de la Seguridad de las Construcciones, y entonces más o menos ya te echaste 2 años. Esa es una tragedia. Por eso la gente terminó diciendo en la ciudad: con permiso, me voy a otro estado de la República donde esto me lo entreguen en 6 meses. ¿Qué estamos pensando nosotros? Una sola, en donde no tengas que estar peregrinando, porque ahí por supuesto que no solamente es tiempo, sino son complicaciones, y entonces después echan la bola, ¿no? Es que no me dio el papel uno, es que sí me dio el papel otro, es que me dieron un papel antes. Se vuelve un problema en una ciudad que, dicho sea de paso, hoy hablabas en tu presentación, presidenta, de la gentrificación. Por supuesto que mientras siga habiendo un déficit de viviendas, no se construyan las que quedan, se vuelven inaccesibles. Sí, no estoy diciendo algo, es mercado. Si necesitas 10 y hay 3, ¿cuánto creen que van a valer? Todo. Y más porque el problema es que la vivienda se tiene que construir en lugares con servicios, con transporte público, porque no es seguir creciendo la mancha urbana. El tema de la ciudad es que tienes que concentrarla en áreas de servicio, en áreas que tengan factibilidad de servicios. Por eso era aquel nombre, ¿no? Hablabas, y perdón que me brinque, pero es importante contestarles. Decías, ¿qué va a pasar con las viviendas de reconstrucción? Y bueno, aquí mi querido Rodolfo, que lo conocí en la reconstrucción, que hizo una labor con muy poco reconocimiento, pero estuvo ahí ayudando al gobierno de la ciudad, a la evaluación. Hoy hay 7 años después, inmuebles que no se han concluido, que la gente sigue fuera, que inclusive yo les pregunto, ¿dónde están las utilidades de estos excedentes que les dieron a muchos de estos inmuebles, que se los quedó el gobierno a través del Servimento? ¿Dónde quedaron estos inmuebles que se empezaron a comercializar para, vamos a decirlo, para aguantar el costo? Por cierto, muchos de ellos se reconstruyeron gracias a fundaciones también, Entonces, el tema es que tenemos que ir cerrando. El problema de la ciudad es que no van cerrando ciclos. Tenemos que cerrar el ciclo de la reconstrucción. Y les voy a decir algo que tenemos que también plantear y que ustedes nos van a poder ayudar: la actualización de las normas técnicas. Efectivamente, hay muchos inmuebles que por las condiciones, y lo que tenemos que hacer es un traje a la medida, porque no vas a hoy intentar, acaban de hacer un cambio en el reglamento en donde inclusive pusieron un nivel mayor, corríjanme, de acero
¿no? A las construcciones, que no necesariamente existen también otras tecnologías, otros materiales, y que también está elevando el costo de la vivienda, pues, o del edificio. No soy ingeniero, soy abogado, pero más o menos, me preguntabas también cuáles son las opciones sustentables o cuáles son las propuestas. Mira, primero voy a retomar un proyecto sustentable de generación de energía eléctrica con basura, que era la termovalizadora que cancelaron hace 6 años. Esa termovalizadora lo que iba a generar es que los 2,000 millones de pesos que gasta el metro en energía se dejaran de pagar y se inyectaran a mantenimiento. Ya ven que eso del mantenimiento no se les da, ya ven que ese asunto del mantenimiento no creen en ello. Por eso es verdad, por eso las cosas están como están. Claro que si tú detienes vamos a hablar del metro, si tú dejas de darle mantenimiento al metro, se te cae. Ahí están las estaciones. Miren, hablaba mi querida presidenta de algo que no te preocupes, está en la ley, y para mí la ley sí es la ley, y tiene que ver con las comisiones mixtas. Ojalá, estoy seguro que muchos lo saben, lo que está pasando en la línea 1. En la línea 1, que acaban de entregar, bueno, la mitad, porque insisto, todos vamos parchadón, ¿no? Por cierto, ya nos costó más o menos más de 30,000, lo que hubiera costado nueva de pico y pala. El problema es que de nueva cuenta estas comisiones mixtas sirven para decir, oye, échale un ojo a lo que está haciendo la empresa que bien o mal se ganó el contrato, porque empezaron el proyecto de la línea 1 por las prisas. Lo empezaron sin proyecto ejecutivo, como si el metro no requiriera un proyecto ejecutivo. Entonces, hoy tienes el problema entre los trenes y entre las vías, y por eso prácticamente a las 2 semanas de inaugurado tuvieron un problema. Entonces, para eso sirven las comisiones mixtas. Yo lo único que digo, no son camisas de fuerza, son al final del día asesorías técnicas, vamos a llamarlo así, porque luego este nombre de comisión hace más burocrático todo, ¿no? No, tiene que ver con eso, y yo insisto, creo que para eso muchas de las cámaras pueden venir dándole un acompañamiento completo. No hay que tenerle miedo a eso. Al final se los digo, yo no soy todo loco. Yo lo que voy a hacer es tener un buen equipo de trabajo que me ayude a tomar buenas decisiones, y sobre todo porque en esas decisiones está el presupuesto público, está la vida de mucha gente. Nos ha salido muy caro el no darle mantenimiento a las cosas, porque se perdieron vidas. Y hablando de los instrumentos público-privados, claro que creo en ellos. Bueno, Insurgentes es un PPS. La supervía construida en la época de Marcelo es una PP, pero a mí no me espanta, digo, por este asunto de los periodos neoliberales, y por supuesto que el dinero no alcanza, y en infraestructura lo más valioso son estos instrumentos, porque el recurso fiscal que te queda lo puedes aprovechar en otras prioridades que no las puedes ocupar a través de instrumentos público-privados. Entonces, por supuesto se los digo, y me declaro a favor de todos estos instrumentos que permitan con transparencia generar mejor infraestructura. Miren, ¿saben cómo se tiene que, o una de los detonantes de economía, ahora que hablábamos de economía el domingo? No lo duden, esta ciudad va a crecer en la medida de que hagamos la mayor inversión en obra y servicios públicos. Así se detona la economía. Yo se los digo, estoy pensando en hacer el gobierno que más infraestructura haya hecho.
con instrumentos público-privados, desde una visión pública. Mayor infraestructura de su historia. Voy a regresar al tema del agua. ¿Saben por qué es una tragedia? El último gran proyecto de infraestructura del agua en la ciudad fue hace 30 años. Canceló Cuauhtémoc Cárdenas el comienzo del 1928 en el tema del agua. Es decir, por eso el 40% del agua se va en fugas. Decías, presidenta, perdón por tomar, pero te juro que le puse atención, de esta micromedición. Díganme ustedes, hoy prácticamente seguimos con el mismo porcentaje de pérdida de agua de hace 27 años. Un proyecto, díganme un proyecto de inversión importante en eso. No ha habido. No ha habido porque el problema no es el interés. Ahí están los pozos, sí, perfecto. Nada más que están sobreexplotados al 600%. Y cuando tú no inyectas al manto acuífero, lo que va a pasar es la teoría del vaso, el vaso y el popote. Entre más vayamos llegando a la parte de abajo, peor calidad de agua, Y el problema es esta dependencia. Por eso dicen, no, están exagerando. Por supuesto que es una crisis. Que ahora vamos a apostarle todos al tandeo cuando el metro cúbico de agua es mucho más caro en pipa que de red. Ahí ponían dos costos, presidente. Ponían dos costos de recibo de quienes les llega el agua por la red. Pero el metro cúbico de agua es mucho más caro por la pipa. Entonces, el gran problema sí tiene que ver con el cobro, pero el problema es que le llega a todos por la red. Y si quieren hablar de desigualdad y de proyecto social, no hay mayor desigualdad que haya gente que no le llegue agua potable a la red, a su casa. Por eso nosotros estamos planteando tres cosas en el agua. Fugas. Tiene que haber, en verdad, independiente al presupuesto del sistema de aguas. Tiene que haber un programa específico para acabar con las fugas. Porque tiene que ver no con que alguien llegue, rompa y tape. Tiene que ver con la sustitución. Leí ayer un artículo que en Estados Unidos estaban declarando o determinando en algunos estados, no me acuerdo bien, el asbesto como una causa importante del cáncer. Bueno, noticia, bueno, ¿qué les digo? Ustedes lo saben mejor que yo. Hay infraestructura de asbesto en las ciudades. Fíjense. Entonces, lo segundo tiene que ver con captar el agua de lluvia. Pero esto tiene que ver con una política pública. Yo no les puedo decir, oiga, pónganse un tapito para que en el primer tormentón se llene. Y porque aparte ese tapito se va a tardar 3 días en vaciar. Nosotros estamos pensando en una política pública general. Déjenme decirles mi experiencia. Yo puse la captadora de lluvia más grande de la ciudad en la techumbre del alberca olímpica. 24 millones de litros captados. Claro, porque tenía una capacidad de almacenamiento muy grande. Es como dicen, no hombre, la central de abastos está llena de paneles solares, sí, nada más que no tiene almacenamiento. Lo extra lo estamos tirando. Ah, pero ya pusimos paneles solares, somos bien sustentables. Entonces, ahí un poco, perdón, ahí respondiéndote un poco la pregunta, ¿qué estamos pensando? El camino es hacia allá. Es hacia esa sustentabilidad, es hacia la capacidad de almacenamiento, hacia que sean políticas públicas generales. Queremos luego trasladarle al ciudadano esa responsabilidad que desde el gobierno no está. El tema de electromovilidad. No basta con decir que los RTPs de la ciudad vas a caminar. No, miren, la otra mitad de gente que se mueve en esta ciudad, aparte del metro, es en el microbús y en las fotos. Transporte público concesionado. ¿Qué opciones le estamos dando al transporte público concesionado para que renueven sus unidades por unidades eléctricas? Ninguna. Dame, te doy tu bono de chatarrización.
Ah, pero cómprale aquí. Fíjense, hoy tenemos una gran posibilidad de tener mercados. El mercado eléctrico de vehículos está creciendo muchísimo. Dale un acompañamiento y sobre todo por esta corrida financiera que termina pasando, en donde ahorras gasolina, en donde todas las virtudes que puede traer el mercado de la electromovilidad. Pero también tenemos que incluir el transporte público, considerando porque es una realidad. Es el transporte público que pasa en la esquina de la casa de los vecinos. La gente no vive fuera del metro. Si eso pasara, eso sería una bendición. Pero no es así. La gente para llegar al metro muchas veces tiene que ocupar dos transportes públicos. Vamos adelante ya. Perdón, me estoy soltando, pero quiero contestar y creo que a eso vengo. Adelante, por favor. Bueno, estos son datos de la población económicamente activa. Hablaba la presidenta de salud. Adelante si quieres. Miren, la Ciudad de México tiene una infraestructura de salud abandonada, tirada. Y se los digo porque he estado ahí. He estado en el General de Tláhuac, he estado en el General de Balbuena, he estado en Joco, bueno, me tocó Joco como gobernador. Y el gran problema es que 2.5 millones de personas en esta ciudad no tienen servicios de salud. Se los quitaron. Antes en el Seguro Popular, ahora no tienen nada. Ahora tienes que elegir un bienestar, por Dios. Vayan a ver cómo están las instalaciones, cómo están las medicinas, cómo están esos anaqueles. Aunque digan lo contrario, van, los llenan y, perdón, rompen las cadenas de muchos medicamentos que tienen que tener refrigeración. ¿Y saben quién me lo dice? La gente que trabaja en las jurisdicciones sanitarias. Dicen, no tenemos vacunas. Acabamos de ver cómo otra vez hubo brotes de sarampión. Es una enfermedad que creo que no existía hace 30 años. Y hoy pasa en la ciudad. Entonces, ¿qué estamos pensando? Una ciudad, decía la presidenta, claro que estoy pensando en el mundial en términos de infraestructura, porque nos quedan 2 años. 2 años. ¿Con qué capacidad de infraestructura vamos a recibir un evento internacional de esa capacidad? Por ejemplo, el trazo del transporte público, el trazo del tren ligero. Hay que aprovechar ese trazo, ya está. Hay que hacer una renovación de vías, una renovación de trenes. Ya ustedes seguramente nos ayudarán a hacer el mejor proyecto ejecutivo, eso sí, para que la presidenta sepa que nosotros creemos en las cosas. Primero es el 1 y después el 2. ¿Y por qué yo dije primero a la Azteca? Por los tiempos. Hay que llevarlo a Xochimilco, pero probablemente por los tiempos nos dé. Y tenemos que acelerar para que eso pase, porque entonces, ¿cómo se va a mover? También me preguntaban sobre movilidad. ¿Cómo se va a mover la gente que aquí venga? Y les voy a decir una cosa. Infraestructura también es turismo, Necesitamos construir también infraestructura turística en la ciudad, porque hay un déficit de llaves de hotel en la Ciudad de México. Hay déficit. Y estuvimos con el sector turístico hace unos días y nos decían eso. Entonces la gente que viene luego, muchos, cuando hay eventos muy grandes, terminan quedándose en el Estado de México. Y eso hace muy complejo a la hora de trasladar convenciones, centros de trabajo, etc. Tenemos que construir infraestructura turística, tenemos que acelerar, pero no hay manera que eso pase si no disminuyes el tiempo en los trabajos. Y por eso hablo de una sola ventana para todo. Déjenme decirles el ejemplo. Lima, Perú lo hace, una sola ventana, y ahí están. Y entonces vas generando certezas, que es un poco lo que decía. Es que no generamos certezas. Claro que hay que generar certezas. Para que esto ocurra, ustedes tienen que tener la posibilidad que no les cambie la regla el otro día, porque entonces le das el permiso y le cambias la regla mañana. Y eso es lo que está pasando. Entonces, por eso dejó de la ciudad de ser un polo de crecer aceleradamente. Dejó de ser un polo de atracción de inversión. Dicen, la Ciudad de México es la que más
inversión extranjera directa acá, ¿no? Es reinversión. No hay un solo proyecto nuevo, ¿eh? Todo lo que ingresa son reinversiones, ¿eh? Es decir, no hay nadie que dice, yo mi peso más uno más, nadie. Todo el mundo está sobre su reinversión, siendo la Ciudad de México, insisto, la capital de este país, el segundo presupuesto más grande de todas las entidades federativas, y que realmente esté creciendo más rápido Chiapas y Oaxaca, me parece que es porque algo estamos haciendo. Adelante, por favor. Un poco, bueno, en la parte de desechos ya les platicaba. La parte de economía local, adelante. Adelante. Miren, un poco les decía, no hay desarrollo económico, no hay desarrollo social de esta ciudad si no hay seguridad, si no partimos de eso. Porque entonces ustedes van a empezar una obra y les van a ir a pedir derecho de piso. Lo que pasa en algunas zonas de la ciudad, aunque lo quieran negar, la extorsión aumentó el 300%. Me tocó ver cómo muchos nos dicen, oye, pues ya es a mi tortillería, a mi negocio o a mi obra, que si no aquí no pueden trabajar. Inclusive, en algunos casos, cuando fue el tema de la reconstrucción, podrán preguntar, en algunas zonas del Oriente, ahí estuvieron pasando. Y aquí don Alejandro Durán, que es de Tláhuac, que es mi amigo, lo sabe y conoce muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué estamos pensando? Por supuesto que pasa por un tema también de seguridad. Adelante. Y les digo, el tema de seguridad es mucho más complejo que solo policías y ladrones. Es primero empezar a dignificar a la policía. La policía de la Ciudad de México no tiene prestaciones. La policía de la Ciudad de México no tiene un hospital en el cual se puedan atender sus familiares. Tiene un convenio, pero algo que le pertenezca a la policía no lo tienen. Y aunque quieran decir lo contrario, hoy pregúntenle a un policía cuáles son sus condiciones de trabajo. Entonces, a veces les cobran hasta los uniformes o manejar la patrulla. Digo, quienes conocemos, quienes hemos estado ahí, sabemos lo que estamos diciendo. Les platicaba lo del agua, fugacero, tratamiento de agua, porque es muy importante el tema, y se me olvidó decir, de las plantas de tratamiento. Esta es, creo yo, la única ciudad de estas características en el mundo. Me refiero a características PIB, características habitantes, que no tiene plantas de tratamiento para potabilizar y volver a utilizar el agua. Hay ciudades de este mundo que reutilizan hasta 7 veces un litro de agua. Entonces, claro que el agua, si no hacemos ese tipo de acciones, pero ese tipo de acciones son inversiones, Las plantas de tratamiento, déjenme darles un ejemplo. Estuve hace unos meses en Nueva York. Fui, un poco lo que decían, a entender qué están haciendo en otro lado del mundo. 14 plantas de tratamiento en el estado. No una grandota. Tenían, la más grande es la que está en Cuenca. Y tenían, vamos a decirlo, de tamaño mucho más moderado, pero tenían muchas plantas. Aquí, el agua con la que nos bañemos, el agua con la que lavamos los trastes, con todo, se va al drenaje y la sacamos de la ciudad en lugar de quedárnoslas, tratarla, potabilizarla y reinyectarla y hacer un ciclo completo. Eso no pasa en la Ciudad de México porque no ha habido inversión, porque no ha habido visión. Y ahora van a decir que ahora sí lo van a hacer. A ver, han tenido los presupuestos, ahora han tenido hasta el gobierno federal. Y yo por eso decía el domingo que en lugar de haber aprovechado los recursos de la ciudad, se los regresamos al gobierno federal, una parte para el Tren Maya, como si en la ciudad no hubiera necesidades. 7,600 millones de pesos se regresaron del gobierno, del presupuesto de la ciudad, al gobierno federal,
porque supuestamente no tenían que hacer con ellos. Por Dios, la ciudad está, en términos de infraestructura, la ciudad está teniendo un profundo deterioro. 7.600 millones de pesos hubieran sido suficientes para seguramente atender la problemática de muchas líneas del metro, como la 3, como la 6 o la misma 12. Entonces, en el tema del agua sí estamos pensando en hacer una inversión mucho más en serio. La ciudad tiene techo de endeudamiento. Para eso es la deuda pública, para poder hacer proyectos de infraestructura. Para eso sirve. Es más, de hecho, es una parte en la que yo les decía, eso, junto con alternativas, financiamiento de bancas de desarrollo e instrumentos público-privados, es como puedes financiar los grandes proyectos de infraestructura aquí y en todo el mundo, ¿eh? No estoy descubriendo el agua tibia ni el hilo negro, como les decía. Adelante. Estoy tratando de ver si no me respondió una pregunta. Creo que no. Adelante, por favor. Adelante. Le decía nada más rápido, no me regreso hasta el metro. Adelante, uno menos. Sí. A ver, si estoy pensando en ampliar el metro, sí. Se los decía, la línea 2, por ponerles un ejemplo. Porque el transporte público que más gente mueve es el metro. Ustedes pueden ver los biarticulados aquí en Insurgentes. En esos biarticulados, si los llenas, es un vagón del metro. El metro tiene que ser el gran motor o la gran prioridad de la movilidad en la ciudad. No lo duden, ¿eh? Si queremos vernos como una ciudad grande, gigante, como es la Ciudad de México, la apuesta es el metro. Y miren, pero también la apuesta es el mantenimiento de lo que ya existe, que está tirado. Y entonces tenemos que darle mantenimiento. Tenemos un programa de 6 años, precisamente, en donde tenemos que darle mantenimiento a estas estaciones de metro, y sí un programa que permita ampliar el metro para que las condiciones en las que hoy está prácticamente deje de pasar lo que estamos viendo todos los días. Sí estoy pensando en 3 líneas más de cablebús, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan, entendiendo que la capacidad es mucho más limitada, pero ahorra tiempos de traslado a las zonas altas de la ciudad. Adelante, por favor. Les decía del tema de salud. Estamos pensando un replanteamiento del modelo de salud. Tiene que ver con